Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenido a la formación de Policía Local. Mi nombre es César Vázquez y, como siempre, un abrazo y un saludo para todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el tema 7, lo referente a la administración pública, la hacienda, la administración tributaria, el ciudadano y la administración. ¿Estás listo? Pues venga, que empezamos. Vale, abrimos el temario por el tema 7, la administración pública, hacienda pública y la administración tributaria, el ciudadano y la administración, ¿vale? Bien, este tema es bastante ameno, es bastante sencillito. De este tema he visto yo muy pocas preguntas, pocas preguntas en los exámenes oficiales, es bastante sencillito, bastante ameno, se entiende muy bien. Está basado principalmente en la 39-2015, en la Constitución y en la 40-2015. Y vamos a ir por partes, poco a poco, viéndolo, para que podamos avanzar y entenderlo un poquito mejor, ¿vale? Bien, empezamos por el epígrafe primero, la administración pública. Bien, pues en principio vamos a entender un poco de qué se trata esto de la administración pública. Y aquí pues explica un poco lo que son las funciones, los poderes y realmente luego lo que es la administración pública. De funciones tenemos lo que es la función legislativa, que es la parte de la creación de las leyes y las normas, disposiciones normativas. La ejecutiva, que es la parte que se centra en la ejecución de esas disposiciones normativas. Y la jurisdiccional, que forma parte del momento que hay algún conflicto entre todo lo anterior, de poner orden, ¿no? Entonces, por un lado están lo que son las funciones, por otro lado están los poderes que se recaen sobre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que son pues el Parlamento, conformado por las Cortes Generales, el Congreso, el Senado, el ejecutivo, que es el gobierno, que el Parlamento otorga la confianza al presidente del gobierno, el presidente del gobierno crea su propio gobierno, y luego los jueces y tribunales, que son independientes, y solamente están sometidos a la Constitución y a su ley, que son los que se encargan del Poder Judicial, recaen sobre ellos el Poder Judicial, ¿vale? Y luego tenemos lo que son las administraciones públicas, que son realmente los que la función instrumental de la que se sirve el gobierno a través de los ministerios y de las administraciones públicas, que va, digamos, en jerarquía, ¿no? Va hasta que va llegando a lo que es a todo el territorio, va llegando a las relaciones para poder lo que es impartir toda esta arquitectura que se está creando, ¿no? Es la función instrumental, subordinada al gobierno, independiente, con fuerza propia y subordinada a la ley y al derecho. Bien, esto viene regulado, la Constitución, ya sabéis que la norma de las normas, es la norma suprema, está en la parte superior de la jerarquía, nada puede contradecir a la Constitución, incluso cuando viene un tratado internacional, si hay algo que contradice a la Constitución, para su válida celebración y entrada en vigor en el Estado español, requiere la modificación de la Constitución para que pueda entrar. Bien, pues en el artículo 103, que este es un artículo muy importante tanto para la función pública como para las administraciones y los estatutos de los funcionarios, porque aquí establece, veis, lo que es la administración pública, sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Veis, siempre sometimiento a la ley y ahí al derecho en este caso, ¿no? Bien, los órganos son creados, regidos y coordinados de acuerdo a la ley, y bueno, aquí ya esto es el tema del estatuto y el acceso a la función pública, que esto viene en el tema 13. Bien, luego, por ejemplo, tenemos clases de administraciones públicas, ¿no? Este tema se va a centrar mucho en la administración, que habéis visto que es el instrumento en el que se va a basar el poder ejecutivo para poder realizar todo lo que ejecutar las disposiciones normativas y las políticas, ¿vale? Bien, pues aquí hace una clasificación entre administraciones territoriales y no territoriales, bien, y tenemos aquí las territoriales, que aquí las territoriales
ejercen en un territorio en concreto y tienen estos tres elementos, que es el territorio, la población y la organización, ¿sí? ¿Vale? Que como veis aquí, administraciones territoriales, ¿qué tenemos como administraciones territoriales? Pues la Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las provincias, los municipios, muy importante para nosotros los municipios, como veremos en el tema 12 y en el tema 11. El tema 11, la 785, la ley de base del régimen local, establecen los elementos, el territorio, población y organización, y la organización estará basada en sus ayuntamientos, compuesta por los concejales y el alcalde, ¿vale? Entonces, veis, como veis aquí, ya lo cataloga como una administración territorial, ¿sí? Los municipios. Bien. Luego tenemos entes no territoriales, ¿ve? Que esos son, pues, que el territorio no forma parte de su esencia, sino que constituye un simple ámbito de actuación. Desarrollan su actividad con respecto a colectivos sectoriales. Bien. Tenemos también, hace una clasificación en administraciones corporativas e institucionales, ¿vale? Que las corporativas, de naturaleza corporativa, se caracterizan porque son los intereses de las personas que lo componen, ¿vale? Tienen una estructura democrática y, por ejemplo, tenemos los colegios profesionales o las cámaras de comercio. Y luego los de naturaleza institucional, ¿sí? Que no se centran en las personas, sino en los fines que persiguen, establecidos por el ente que los crea, ¿vale? Luego tenemos también, por ejemplo, lo que son los órganos administrativos, que son unidades administrativas a las que se les atribuyen funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros. Las administraciones delimitarán al respecto al ámbito de competencia y las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos de su organización, ¿vale? Deberán reunir los siguientes requisitos. Esto es un vistazo. Y tienen competencias que pueden ser delegadas o transferidas. Ya sabéis que todo esto forma parte de la desconcentración y descentralización. Gracias a la Constitución, una de las principales acciones positivas, y ahora igual se ha puesto un poco en contra, que era la descentralización y desconcentración, pero ha sido tan grande que a lo mejor se han creado demasiados órganos, igual sobrecargando la red, ¿no? La red se ha hecho tan grande que igual se ha sobrecargado y además requiere mucho gasto para su mantenimiento, ¿no? Entonces aquí ya pasamos a mirad, ¿ves? A la Ley 40/2015, su artículo 32, que ya los principios de responsabilidad. ¿Veis? Si los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, ¿vale? Esto también viene establecido, esto es un desarrollo de la Constitución, creo que era el artículo 105, donde establecían todo esto. Luego también tenemos aquí ya en el capítulo 5 de la 40/2015, y aquí ya se establece, por ejemplo, cómo se va a relacionar las diferentes administraciones. Esto ya es la relación por medios electrónicos, ¿no? Esto ya, gracias a la era digital, hemos tenido un gran avance, no hace falta presentarse, podemos evitar colas, podemos evitar tanto papeleo, y lo hacemos todo a nivel electrónico, que podemos hacer desde un dispositivo electrónico que tenga conexión a internet. Y aquí ya pues establece un poco lo que es la sede electrónica, el portal de internet, ¿no? Que esto va a venir un poco las reglas, ¿no? De las administraciones públicas, que cómo van a estar conformadas, lo que es la sede eelectrónica, el portal de internet. La sede electrónica pues es como un portal que tiene la administración, donde tú te validas, te identificas a través de tu DNI electrónico, tu código PIN del DNI o la firma electrónica, ¿vale? Que pone las administraciones públicas al servicio de los ciudadanos para poder brindar esos servicios, ¿no? Entonces aquí tenemos la sede, aquí tenemos también el portal, ¿sí? Que es un punto de acceso electrónico de un organismo. Luego pues los diferentes sistemas de identificación, que será pues a través de los certificados electrónicos, como hemos dicho. Luego la actuación administrativa automatizada, ¿veis? Aquí está todo regulado. La 39/2015 explica el procedimiento administrativo común, que lo vemos en el tema 9,
Y en la 40/2015 explica el funcionamiento de los órganos y de las administraciones públicas, cómo tienen que ser. En esta parte, ¿ves?, se van estableciendo estas partes, el portal, la sede, la firma electrónica, ¿no? ¿Ves? Los sistemas de firma, ¿vale? El sello electrónico, esto le echáis un vistazo, no es relativamente importante, no suele salir de aquí preguntas de examen, pero sí que conozcáis esto, ¿no? La firma electrónica del personal, el intercambio electrónico de los datos, ¿sí? El aseguramiento de interoperabilidad de la firma electrónica, el archivo electrónico de documentos, ¿sí?, se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible, ¿vale? Bien, pues pasamos al siguiente epígrafe, lo que es ya la Hacienda Pública y la Administración Tributaria. Bien, pues pasamos aquí ya a ver, la Hacienda Pública. Bien, ¿qué es la Hacienda Pública? Vamos a ver qué es, ¿no? Digamos que lo que es la administración tiene unos gastos, ¿no? Tiene sostener toda la infraestructura, la estructura, tanto de medios físicos como medios humanos. Eso requiere una inversión, ¿no? Vamos a ver cómo obtiene, porque la misma administración se autoabastece, ¿no?, para poder subsistir y para hacer cargo a todos estos medios. Vamos a ver de qué manera, cuáles son las vías, cuáles son las maneras, de qué manera y cómo lo hace, ¿vale? Pues empezamos por la Hacienda Pública, que es la suma de los recursos monetarios recogidos por la administración pública a través del cobro de impuestos, derechos, productos y aprovechamiento para financiar el funcionamiento del Estado y todos sus entes públicos, ¿sí? Contiene el conjunto de derechos y obligaciones. Y entonces es a través de la administración tributaria que se utiliza para financiar, obteniendo, gestionando y aplicando los ingresos y ordenando gastos públicos, ¿vale? Aquí está la potestad tributaria, que es el poder de establecer y exigir tributo. Corresponde, pregunta de examen, exclusivamente al Estado y mediante ley. Que son reconocidos los principios de capacidad económica, generalidad, igualdad y progresividad, y la ley establece la obligación tributaria de entregar a un ente público una cantidad de dinero. El concepto de progresividad está relacionado con el tipo tributario. Como habéis visto, esta palabra aparece mucho en la Constitución. Está relacionada con el tipo tributario, la escala de gravamen, la proporcionalidad. Las bases imponibles más altas, a bases imponibles más altas deberá aplicarse alícuotas de gravamen más altas. Eso es el principio de progresividad. Bien, aquí tenemos lo que son los presupuestos generales del Estado. Esto es pregunta de examen también. Y los presupuestos generales del Estado, como vemos, se aprueban anualmente y es el nombre que recibe el presupuesto público en España. Es considerado la ley más importante que el gobierno promulga en un año y determina su política. Es la base de la economía del Estado, porque a raíz de los presupuestos generales, en el presupuesto se va a ir asignando las partidas presupuestarias que se van a ir asignando a las diferentes administraciones, servicios y medios. Esto es muy importante porque en función de esa asignación, ese área, ese medio, esa zona o a lo que vaya, tendrá mayor rendimiento o menos rendimiento. Se establece en el artículo 134 de la Constitución y tienen, veis, carácter anual y tienen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Y aquí viene lo más importante, corresponde al gobierno la elaboración, ¿vale? Pero una vez que lo elabora, lo pasa a las Cortes Generales y las Cortes Generales pues lo examinan, lo enmiendan y lo aprueban. El gobierno lo debe presentar ante el Congreso de los Diputados del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los 2 años anteriores. ¿Sí? Luego las corporaciones locales y las comunidades autónomas podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. La creación de nuevos tributos está sometida a reserva de ley. Hemos visto aquí que es la potestad tributaria corresponde exclusivamente al Estado. Recordar esto, ¿eh? Luego ya, por ejemplo, tenemos en el 157 los recursos que conforman la Hacienda, la Hacienda autonómica, pues, por parte de las comunidades autónomas, a la Hacienda, pues, impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, sus propios impuestos, tasas o contribuciones especiales
transferencias de un fondo de compensación territorial y rendimientos procedentes de patrimonio e ingresos de derecho privado, y ahora el producto de las operaciones de crédito también. Y aquí tenemos en el artículo 2 del texto refundido de la ley de haciendas locales, los recursos que conforman la hacienda local, ¿vale? El artículo 2. Esto lo he visto en algunas preguntas de examen. Y entonces aquí, que también, pues, el ingreso procedente de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales, impuestos, recargos exigibles, los impuestos y las entidades, y las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas, subvenciones, el concepto de precios públicos, el producto de las operaciones de crédito, el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás prestaciones de derecho público, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos los ingresos, todo esto que hemos estado viendo, tan generalizado, vamos a darle forma, vamos a establecer qué es cada cosa, ¿vale? Bien, pues los ingresos públicos se pueden clasificar, ¿vale? Se pueden clasificar derecho público y de derecho privado, ¿vale? Tenemos aquí, vale, derecho público vamos a tener lo que son los tributos, los monopolios, la deuda pública, y de derecho privado vamos a tener, por ejemplo, lo que es la explotación patrimonial. Entonces, tenemos ingresos de derecho público, tributos, monopolios y deuda pública. Ingreso de derecho privado, la explotación de bienes patrimoniales, principalmente. Luego también se pueden clasificar en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que se van a hacer periódicamente y los extraordinarios son los que surgen en el momento que se da, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ordinarios tenemos los precios, tasas, contribuciones especiales, impuestos, y extraordinarios de deuda pública, venta de patrimonio o acuñación de moneda. Luego también tenemos esta otra clasificación, que son ingresos presupuestarios y extrapresupuestarios. Según figuren en el presupuesto, serán presupuestarios, y si no figuran, serán extrapresupuestarios, ¿sí? Bien, pues aquí ya tenemos lo que son los tributos. Los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto derecho al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Son medios para recaudar ingresos públicos, son instrumentos de la política económica y general y deben procurar una mejor distribución de la renta nacional. Bien, pues los tributos son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Vale, esto es muy importante, esto sí que son preguntas de examen, los tributos. Los tributos hemos visto que están se puede clasificar dentro de los ordinarios, los tributos, ordinarios tenemos los precios, y luego también los tributos son los de derecho público. Recordamos que tenemos que entender esto un poco, son las diferentes clasificaciones que se van haciendo y dónde se van encuadrando, ¿vale? Todos los tributos serían de derecho público y ordinario, ¿vale? Entonces, incluyen tasas, contribuciones especiales e impuestos. Esto hay que saber diferenciar lo que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Bien, empezamos por las tasas. Las tasas son, digamos, unos tributos que hay que pagarlos cuando se utiliza por una utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario. Es una actividad realizada por la propia administración, ¿vale? Eso es una tasa, se paga una tasa. Luego, por ejemplo, una contribución especial se da cuando consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, ¿vale? Luego tenemos los precios públicos, que son las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público. Y luego ya
los impuestos, que son los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen en manifiesto la capacidad económica del contribuyente, como consecuencia de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta, que pueden ser directos o indirectos, ¿vale? Esto hay que tenerlo bien claro, qué significa cada uno. Esto sí que lo he visto yo muchas veces. Estas son preguntas de examen, estas de aquí, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy claro. Y ya pasamos a lo que es el último epígrafe, que esto ya es el epígrafe que el ciudadano y la administración, ¿vale? Vale, bien, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando un particular tiene un problema con otro particular, ese conflicto, esa disputa, tiene que ir a un órgano jurisdiccional para que resuelva. Bien. Pero, por ejemplo, cuando entre una administración y un particular o otra administración, pues ya está el derecho administrativo. Se resolverá en atención al derecho administrativo, que viene regulado en la Ley 39/2015, que esto regula el procedimiento, y en la 40/2015, que regula el régimen jurídico del sector, es decir, cómo funcionan internamente las administraciones. Se resolverá por el derecho administrativo. En caso de que se llegue al final de la resolución del derecho administrativo y ya no haya más posibilidades de poder invocar, porque ha llegado a la finalización y a la firmeza, pues se podrá invocar posteriormente ya a los juzgados para que intervengan y miren a ver qué está pasando, y eso ya se irá al contencioso administrativo. El juzgado relacionado con toda la parte de la administración es el contencioso administrativo. Bien, entonces aquí ya vemos, veis, en la 39/2015, ya que es el procedimiento, aquí ya tenemos quién tiene capacidad de obrar. Y aquí vamos a hacer referencia a personas físicas o jurídicas, también los menores de edad, a los grupos afectados en las uniones, ¿vale? Luego, interesado. Como vemos, por ejemplo, capacidad de obrar va a ser una persona que va a poder iniciar un procedimiento o formar parte. Luego tenemos aquí el concepto de interesado, que va a ser una persona que o inicia el procedimiento o forma parte o que le ha salpicado este procedimiento. Es un interesado, que son pues titulares de derechos, que sin haber iniciado tengan derechos que puedan ser afectados, que tengan intereses legítimos, individuales o colectivos, o las asociaciones y organizaciones representativas también. ¿Veis? Todo lo va estableciendo, estas dos leyes van estableciendo el procedimiento y el funcionamiento interno tanto de los órganos y de las administraciones públicas. Luego aquí en el 13 tenemos lo que son los derechos de las personas. ¿Veis? A comunicarse a la administración pública, ser asistidos por medios electrónicos, a utilizar las lenguas oficiales. Esta es una de las razones por la que a nosotros nos examinan el valenciano, porque nosotros tenemos, como funcionario público, tenemos el deber de que si nos hablan en la lengua oficial, que aquí en la Comunidad Valenciana son dos, ese castellano y el valenciano, si nos hablan en valenciano, debemos responder en valenciano. ¿Ves? A utilizar las lenguas oficiales, el acceso a la información pública, archivos y registros, a ser tratados con respeto y deferencia, exigir responsabilidades, utilización de los medios de identificación y firma electrónica, protección de datos de carácter personal. Bien, esos son los derechos. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, en el 14, de la 39/2015, tenemos el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Entonces las personas físicas podrán elegir, eso es importante, las personas físicas somos nosotros, una persona individual, un humano, un ser humano. Podrán elegir en todo momento si se comunica o bien por medios electrónicos o de la manera ordinaria, que puede ser a través de un formulario de papel presencial. Pero, por ejemplo, están obligados a través de medios electrónicos, como vemos aquí, eso lo establece el artículo 14, derecho de obligación de relacionarse electrónicamente. Están obligados las personas jurídicas, las personas jurídicas son una empresa, una sociedad, es una persona jurídica. Entidades sin personalidad jurídica, quien ejerza una actividad profesional que requiera colegiado obligatoria, quienes representen a un interesado, o los empleados de las administraciones públicas. ¿Veis? Eso lo establece aquí. Luego también
En el 53 tenemos los derechos del interesado. ¿Veis? Pues esto es también pregunta de examen, esto sale mucho. A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos de los que tenga condición de interesado. Esta es pregunta de examen. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. ¿Sí? A no presentar documentos originales salvo de manera excepcional y la normativa lo exija. A no presentar datos de documentaciones no exigidos, a formular alegaciones y a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos, a actuar asistido de asesor y a cumplir las obligaciones de pago. También, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, tendrán los siguientes: a ser notificado de los hechos que se le imputen y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. ¿Sí? Bien, y con esto terminaríamos lo que es el tema 7.